Bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar con todos ustedes contándoles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Rusia y Ucrania cruzan fuego mientras se desvanecen las posibilidades de una salida negociada a la guerra. Los ataques en ambos territorios dejan varios muertos y crece la preocupación por la expansión del conflicto en el Mar Negro. Y Qatar, mediador entre Hamás e Israel, acusa a este último de descarrilar el plan de desarme de Hamás con la intensificación de bombardeos. Al tiempo tuvo lugar en Gaza un funeral masivo de 112 miembros de una misma familia que murieron en un ataque israelí en noviembre de 2023. Y a 75 asciende la cifra provisional de muertos en Ceuta en medio de la crisis migratoria, según el gobierno español. En una reunión de emergencia de ministros de Interior de la Unión Europea, también actualizó a 72.000 la cifra calculada de migrantes que ingresaron a la ciudad autónoma. Comenzamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Las partes denuncian ataques contra la población civil. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que las tropas del Kremlin estarían utilizando una nueva táctica con drones para atacar a civiles. Una estrategia que catalogó como un safari. Mientras tanto, el gobierno de Vladimir Putin aseguró que Ucrania está golpeando infraestructura que no está ligada a las fuerzas militares, poniendo en riesgo a los civiles. Los vecinos de la región, como Turquía, encienden las alarmas sobre la creciente expansión del conflicto en el Mar Negro. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Ucrania y Rusia intensifican su intercambio de ataques. Este martes, las Fuerzas Armadas del Kremlin lanzaron drones y misiles contra varios objetivos en territorio ucraniano, dejando muertos y heridos. En Mykolaiv, los embates estuvieron focalizados contra embarcaciones en el Mar Negro. A su vez, en Sumy, Moscú informó que golpeó un centro logístico. Mientras tanto, en Jersón, el ejército de Vladimir Putin atacó a la población civil con drones, en lo que sería, como se ve en este video, una nueva táctica en la que las aeronaves no tripuladas persiguen a las personas. Empecé a correr y choqué contra el vehículo. Resultó que nos habíamos alineado con el dron. Explotó y yo simplemente me caí. Después vi que el vehículo estaba dañado. Un actuar duramente criticado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy muchos se conmocionaron con otro video más de safari con drones que los rusos están llevando a cabo contra civiles en Jersón. El mundo debe ver esto, debe ver cada prueba de que Rusia ha enloquecido y de que sus soldados se deleitan matando y maltratando a civiles. En contraposición, Rusia reportó múltiples ataques ucranianos dentro de sus fronteras. Las operaciones militares de Kiev nuevamente dañaron un centro de distribución del minorista en línea Wildberries en San Petersburgo. Además, el Kremlin denunció un ataque contra un centro vacacional en la región de Krasnodar, a las orillas del Mar Negro, en donde habrían muerto varios civiles. El portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, advirtió que la población civil es quien más está sufriendo con esta nueva oleada de arremetidas ucranianas. Y en Washington, en una reunión con el vicepresidente de Paraguay, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aprovechó para hablar de la situación en torno al estrecho de Hormuz. Asegura Rubio que ha habido avances en conversaciones entre Irán y Omán para un paso seguro por el estrecho. El petróleo está pasando por estos estrechos ahora mismo, así que están abiertos. No obstante, creo que actualmente estamos en conversaciones y negociaciones entre Omán e Irán sobre cómo permitir que más barcos transiten de forma segura por esta zona a corto plazo, a medida que avanzamos hacia conversaciones a largo plazo sobre la desnuclearización. Aún no se ha alcanzado un acuerdo final. Esperamos que esto ocurra muy pronto. Hablamos ahora del acuerdo para el desarme de Hamás. Qatar, país mediador entre Hamás e Israel, acusa a este último de querer descarrilar la aplicación del plan con la intensificación de bombardeos en los últimos días. Para Qatar, Israel bloquea las soluciones pacíficas al conflicto. Sobre las últimas novedades en torno al acuerdo nos amplía desde Jerusalén nuestra corresponsal, Yanira Gómez Muñoz. En estos 3 años de asedio y matanza en Gaza, cada acuerdo ha tenido como última palabra la de Israel, y es lo que estaría pasando ahora con el plan de desarme propuesto por Donald Trump a través de su autollamada Junta de Paz. Ayer, el principal diplomático de la Junta, Nikolai Mladenov, se citó con Benjamin Netanyahu aquí en Jerusalén. Netanyahu no solo volvió a objetar el plan, sino que tras la reunión la Junta ha cambiado algunos principios a los que llegó con Hamás y otras facciones palestinas. El más importante,
es que el plan decía que el retiro militar israelí debía avanzar en sincronía con el desarme y ahora la Junta asegura que, contrario a informes inexactos, el retiro más allá de la línea amarilla solo ocurrirá después de que Hamás y otros completen la entrega de armas. Según Times of Israel, la Junta esperaba que Israel retrocediera hasta esa frontera amarilla que impuso por la fuerza, pero eso no solo no ocurrirá, sino que la Junta borró de la primera versión la palabra total al hablar del retiro del ejército. El destino de las armas también ha cambiado. La Junta borra la distinción entre armas pesadas y ligeras. Se suponía que los grupos se quedarían solo las ligeras por si Israel se retractaba y que se iban a almacenar las pesadas bajo supervisión del futuro gobierno tecnocrático. Ahora tendrá que entregarlas todas e Israel exige destruirlas y se teme de hecho que lo haga. Es por esto que incluso la prensa israelí habla de dos versiones, de una contradicción, aunque lo achaca que la Junta busca que Israel se adhiera al plan porque nunca iba a aceptar un desarme y un retiro militar en paralelo. Solo que esto conlleva el riesgo de que Hamás, que había aceptado el plan original, ahora no desee sumarse. Y no sería la única razón. Netanyahu quiere que Qatar y Turquía sean excluidos del comité de verificación que revisaría cada etapa del plan y sobre todo se niega a cumplir la tregua de octubre de 2025 y cesar sus ataques en Gaza. Exige libertad de ataque. La emisora Kan informa que el ejército habría sido instruido para limitar disparos y bombardeos, pero un cese al fuego total es el paso que siempre han reclamado y exigido las facciones palestinas para un acuerdo. También en Gaza este martes tuvo lugar un funeral masivo de 112 miembros de una misma familia que murieron en un ataque israelí en noviembre de 2023. Sus cuerpos fueron recuperados casi 3 años después. La frágil tregua, que aún sigue en vigor, permite que las labores de búsqueda y rescate avancen, pero lentamente. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Una impactante escena protagonizada por más de 100 cuerpos de gazatíes. Se trata del entierro masivo de 112 familiares de una misma familia, que tuvo lugar este martes en la Franja de Gaza. Todos murieron poco después de que estallara la guerra, el 22 de noviembre de 2023, durante uno de los ataques más mortíferos de Israel contra el ahora destruido enclave. En aquel entonces, aviones de guerra israelíes arrasaron un bloque completo de viviendas en la ciudad de Gaza, incluidas las de la familia Abu Sharia y Al-Hesina. Ahora, tras 17 días de búsqueda de la defensa civil gazatí y casi 3 años después de perder la vida, reciben un último adiós. El 22 de noviembre de 2023 fuimos víctimas de una masacre espantosa en la que más de 300 personas perdieron la vida. Ante la mirada injusta del mundo, el único crimen de esos mártires fue permanecer firmes y resilientes en sus hogares, creyendo que estos los protegerían de la brutalidad y los crímenes de la ocupación israelí. Solo ahora se están recuperando de entre los escombros algunos cadáveres de personas que murieron en los primeros meses de la guerra, gracias al frágil alto el fuego que aún se mantiene vigente y que permite que estos esfuerzos avancen, pero lentamente. ¿Cómo fueron identificadas? Hablamos de quizás algunas características que estaban presentes en los cuerpos, gracias al reconocimiento o la identificación de la familia. Algunas llevaban collares de oro con sus nombres, algunas habían sido sometidas a cirugías previas y tenían platino en su interior. Según el Ministerio del Interior del enclave, al menos 7.400 personas siguen bajo los escombros, aunque estiman que la cifra sea mucho mayor, ya que en múltiples ocasiones familias enteras murieron en un solo atentado, sin que nadie los denunciara como desaparecidos. Y a 6 años de una de las mayores explosiones no nucleares que tuvo lugar en el puerto de Beirut, que dejó además más de 200 muertos, el Líbano conmemora un nuevo aniversario sin ningún condenado. Y mientras las familias de las víctimas continúan exigiendo respuestas en las calles, la investigación judicial podría salpicar a decenas de exfuncionarios y políticos. Las autoridades prometen que la acusación formal finalmente se emitirá en los próximos meses. Nos lo cuenta Dacil Lanza. 6 años de una de las mayores explosiones no nucleares del mundo. Líbano conmemora el aniversario del evento que marcó la historia reciente de Beirut. El 4 de agosto de 2020 explotaron casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma inadecuada durante años en el puerto de la capital, causando la muerte de más de 200 personas, hiriendo a cerca de 7.000 y devastando los barrios cercanos. Este martes, los familiares de las víctimas se reunieron en el lugar de la explosión.
Queremos la verdad, incluyendo los nombres, quién introdujo el nitrato, quién lo importó, quién lo almacenó y quién lo detonó. Queremos que el Poder Judicial responda a estas preguntas. La investigación judicial sobre la explosión ya fue obstaculizada en varias ocasiones y no hay condenados ni detenidos. En marzo, fuentes judiciales indicaron que el juez Tarek Bitar concluyó su investigación que involucraba a unos 70 acusados, entre ellos políticos, funcionarios, personal de seguridad y militares. El juez remitió el caso al fiscal general, quien aún debe presentar su dictamen y luego devolvérselo al magistrado para que emita la acusación formal. El lunes, el presidente Joseph Aoun presionó a la justicia por lo que llamó una herida que no ha cicatrizado. Se celebró una reunión del gobierno presidida por el primer ministro Nawaf Salam, quien confirmó que la acusación formal se emitiría a más tardar en los próximos meses. Pese a los vaivenes de la causa, otros familiares tienen una renovada esperanza. Durante 6 años hemos permanecido en las calles. Ayer recibimos la promesa del presidente del Colegio de Abogados de que la acusación formal se emitiría antes de finales de 2026. Para los libaneses, la explosión de 2020 fue solo la última crisis que vivió entonces el país tras décadas de corrupción y delitos financieros atribuidos a sus dirigentes. Y las conmemoraciones en Líbano ocurren mientras el país permanece sumido en la guerra y en una grave crisis económica. Este martes, delegaciones de Israel y el Líbano se reúnen en la Embajada de Estados Unidos en Roma para una nueva ronda de conversaciones de paz. Negociaciones en las que no participa el grupo Hezbollah, cuyo líder, Naim Qassem, ha amenazado con continuar la resistencia hasta que el ejército de Israel retire todas sus tropas del sur del país. Vamos ahora a Ceuta. Allí la cifra de muertos difieren. Según la fuente, el gobierno de España calcula 75 y las autoridades locales 88 fallecidos que intentaron cruzar hacia España. Entre tanto, este martes los ministros de Interior de la Unión Europea se reunieron para abordar la situación en una de las dos únicas fronteras terrestres que tiene el bloque con África. En el encuentro, calificado de constructivo, el gobierno de España actualizó a 72.000 el cálculo de migrantes que ingresaron desde Marruecos y dice que la mayoría ya volvió a suelo marroquí. Nos lo cuenta William Gassó. Un encuentro constructivo. Así calificó el representante español Fernando Grande Marlaska la reunión de urgencia de los ministros de Interior de la Unión Europea sobre la situación migratoria en Ceuta. Hace días, al menos 70.000 migrantes entraron en el enclave, desbordando a las autoridades españolas y generando temor por una eventual migración hacia otros países del bloque. Pero esta situación ahora casi está controlada y la mayoría regresaron a Marruecos. Finalmente, ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido en esta crisis del pasado 30 de julio. No ha habido ni la posibilidad de ningún movimiento secundario. Aunque precisó que el bloque tiene que sacar las conclusiones de los acontecimientos, el comisario europeo de migración también saludó el manejo de la situación por parte del gobierno español. Creo que sin duda Europa ha superado esta prueba. No se logró que las personas ingresaran al espacio Schengen y se resolvió rápidamente la situación de seguridad en la frontera. La llegada repentina de decenas de miles de migrantes al territorio español había desatado tensiones diplomáticas dentro de la organización. Países como Italia o Dinamarca habían reaccionado con la idea de excluir a España del espacio Schengen, una propuesta que generó indignación en Madrid, sobre todo porque Ceuta, por derogación, no pertenece al espacio de libre circulación europeo. Por su lado, Francia insistió en la solidaridad de los países del bloque. Todos los Estados miembros, todos y cada uno de ellos sin excepción, han expresado su solidaridad con España y han elogiado la gestión de la situación por parte del gobierno español. Todos han elogiado la gestión de España y la notable cooperación con Marruecos. Sin embargo, la Comisión Europea ha insistido en la necesidad de reforzar las fronteras a raíz de lo sucedido. Cerramos en India, donde las autoridades cuentan al menos 87 muertos en el estado de Assam, en el noreste del país. Las fuertes lluvias de los últimos días han sido las causantes de las muertes debido a las inundaciones y a las crecidas de los ríos que han causado destrucción generalizada. Los habitantes de la zona se han tenido que desplazar en balsas para trasladar sus pertenencias. Pues así nos despedimos. Yo les invito, como siempre, a que sigan aquí viendo France 24, que nosotros volvemos con más programación.